Les he puesto un mensaje en el foro diciéndoles que había vuelto a abrir el buzón de entrega de la actividad 1. Porque he estado corrigiendo sus actividades, las actividades número 1. La actividad 2 está en proceso de corrección. Vale, entonces he estado corrigiendo la actividad 1 y a cada persona le tiene que aparecer la nota que yo he puesto de esa actividad. Y además al lado, pues le he puesto digamos, un pequeño comentario sobre las cosas que yo he visto que faltaron, las cosas que no pusiste, las cosas que quizás pues podrías mejorar, etcétera, etcétera. ¿Lo pueden ver o no? ¿Sí? ¿No? ¿Las personas de casa también? Vale. A ver, además pues les he abierto ya el tema de la unidad 2, que va de las comunicaciones orales. Y también pues hoy procederemos a abrir, voy a proceder a abrir, a hacer una práctica. Vale. Y también lo que quería, dime Estefanía. Y también lo que quería comentar era una de las cositas que hicimos en la actividad anterior. ¿Vale? Dime Estefanía. Hola. Vale, pues no tendrás esa parte de la nota de la actividad, Estefanía. Vale. De todas formas, la puedes ver y puedes ver de qué va. Por si por casualidad cae algo parecido o algo parecido en el examen, pues así puedes ver de qué va. ¿Vale? Entonces, a ver, antes de... El tema 2 va de la comunicación oral. ¿Vale? Porque básicamente hemos estado hablando en el tema 1 sobre la comunicación en la empresa y todo eso. Pero básicamente las comunicaciones que se dan, incluso ya digamos que lo hemos visto, pero sin decirlo, en algunas de las actividades que hemos hecho, es que básicamente en las empresas pues se comunica de dos maneras, o bien oralmente, o bien ¿de qué forma? ¿Por correo electrónico? Oralmente, o bien de escrita o oral. Básicamente son las dos, ¿vale? Lo que pasa es que después las comunicaciones orales a su vez tienen dos variantes, que es, por ejemplo, la comunicación oral que yo tengo aquí con ustedes, ¿cómo es? Las personas que están aquí, ¿cómo es? No, hombre, verbal sí lo es, porque es oral. Pero además, ¿qué peculiaridad tiene? También, pero además de eso, ¿de qué es? Visual. Face to face. Vale, cara a cara. Vale. Mientras, pero también puede haber comunicaciones orales en una empresa, ¿vale? Que pueden ser sin ser face to face. Bueno, videoconferencia, pero también la más usual es el teléfono. Bien, o bien sea teléfono fijo o bien sea teléfono móvil, ¿vale? Entonces, pues el tema 2 va sobre las comunicaciones orales, ¿vale? Entonces, antes de eso, quería también hablar de alguna cosilla de la actividad segunda. Recuerdo que la última actividad era que ustedes un poco, yo les ponía aquí distintos tipos de personalidad. ¿Saben lo que es la personalidad de una persona? Valga la redundancia. ¿Saben lo que es la personalidad de una persona? ¿Sí? Pues venga, defínelo. ¿Y qué es la forma de ser? Cómo se interactúa con los demás, los gestos,
Por ahí vamos. Podemos afinarlo un poco más, que es la personalidad de una persona. Es la forma de ser, digamos, cómo responde ante los estímulos externos. Básicamente es una, digamos, bien encaminados en este caso, ¿vale? Pero faltaba un poco afinar que era eso. Es decir, cómo actúas, cómo reaccionas ante determinados estímulos, que en este caso pues son estímulos externos, porque tú interaccionas con personas o bien con acontecimientos que vienen de fuera. Entonces, hay personas que ante otra persona, ¿qué pasa? Que parece que, por ejemplo, les tienes que un poco sacar las palabras con una, como digo yo, con una pinza, ¿no? Porque tú les hablas, pero resulta que después no te llega feedback hacia ti. ¿Vale? Entonces, eso, por ejemplo, lo tenemos aquí, podemos encuadrarlo dentro de, por ejemplo, los tímidos y después incluso también de los silenciosos. ¿Vale? Aunque yo más bien los encuadraría en los tímidos, ¿vale? Pero los tímidos tienen una peculiaridad con los silenciosos, que es que les cuesta hablar, ¿vale? Pero el tímido, ¿qué pasa? El tímido, por lo general, lo que pasa es que tiene miedo del exterior, es decir, por su forma de ser, por su personalidad adquirida, o bien, porque esa es otra cosa que también podemos hablar, la personalidad de una persona, ¿se nace o se hace? Nace como y según evoluciona la sociedad, hay una predisposición cuando se nace, Ya entramos en el campo de la psicología, es decir, ¿existe una predisposición genética a que una persona sea de determinada manera? no son buenos o malos. ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? Yo creo que sí. ¿Y la gente de casa qué dice? ¿Estamos predispuestos genéticamente a ser de una manera? ¿Los genes nos predisponen, por ejemplo, a ser tímidos? ¿O a ser irascibles? ¿O a ser, como poner, por ejemplo, aquí, entendidos o listillos? Yo creo que me lo genes no te en casa, desde pequeño. Yo creo que te condicionan. Si lo tenemos que poner, podemos. Hombre, por ejemplo, si tú, por ejemplo, has nacido, eres una persona flaquita, pequeñita, y que las personas, por ejemplo, cuando tú vas por la calle un poco, pues se ríen un poco de ti, pues eso obviamente te va a condicionar, pero porque tú tienes una disposición genética, en este caso física, ¿vale? Pero si, por ejemplo, yo estoy un poco de acuerdo con ustedes, pero también un poco de desacuerdo. Yo creo que influye mucho más el entorno. Es decir, tanto el entorno familiar, que condiciona bastante, como el entorno luego social donde se tenga que, digamos, vivir la persona, ¿vale? Pero en principio, cada bebé, sea hombre o mujer, es como una tabla rasa. ¿Saben lo que es una tabla rasa? Que llegamos como si fuera un papel en blanco, y lo que pasa es que luego la vida va escribiendo sobre él. Una vez leí una frase que era bastante curiosa, que la verdad que es un poco la asimila y dice, pues mira, pues es verdad, todos nacemos como original y morimos como fotocopia. ¿Entienden la frasecita? Todos nacemos como original en el sentido de que todos somos únicos, pero resulta que después el entorno, la sociedad, las normas sociales, lo que nos va sucediendo, digamos que nos va metiendo como una especie de embudo y al final todos somos parecidos, ¿vale? Entonces, yo soy más de la opinión de que el entorno social y el entorno familiar condicionan mucho más el carácter y personalidad más que los propios genes. Hombre, los genes también condicionan un poco, por un poco el carácter también. Hay personas que por naturaleza son fuertes y son irascibles, y porque más que tu madre o tu padre te digan, mira, no seas así, pues tú sigues siendo así, ¿vale? Pero yo si tuviera que poner, yo pondría más un 60-40. 60 el entorno externo y 40, digamos, los genes, ¿vale? Entonces, la personalidad es la forma como cada persona afronta determinados estímulos, es decir, cómo se los toma, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos los tímidos que no suelen hablar, ¿vale? Que tú le dices las cosas y no hay manera.
Y luego están los silenciosos. Los silenciosos a veces no son tímidos. Lo que pasa es que tú le dices las cosas y ellos están procesando dentro de su cabeza qué es lo que tú le estás queriendo decir. Y al mismo tiempo están, digamos, pensando lo que van a decir, incluso pensando, ¿me estará engañando? Es decir, tienen cierta cuestión paranoide. No sé si la... Sí, un poco por ahí, ¿vale? Eso también tiene que ver un poco, también incluso con el inquisitivo. Aunque el inquisitivo suele hablar más. Elena me está mirando con una cara como diciendo, no sé. Yo creo que eran tímidos o silenciosos. Sí, silenciosos. Que me dejo de frente. Sí. Está pensando mucho. Y yo voy a nada. Entonces. El inquisitivo es una persona graciosa, ¿no? No, lo que pasa es que el inquisitivo lo que pasa es que te asetea preguntas. Y tú le dices algo y vuelve. Parece que vuelve lo mismo. Y tú dices, vale, pero si ya te lo he dicho, ¿vale? Entonces, ¿por qué vuelves otra vez? Es como si no lo tiene claro o no se fía y entonces parece que te vuelve una y otra vez a recalcar el mismo hecho. Entonces, yo soy más de la opinión también, como dice Elena, que prefiero un tímido que un silencioso. ¿Vale? Lo que pasa es que el tímido, ¿qué pasa? Como dicen, son... Buenas noches, Jennifer. Los tímidos son reservados, asustadizos e inseguros. Entonces la cuestión es cómo actuamos ante una persona así, que no viene a una empresa y viene buscando algo pero no dice nada. Depende del trabajo que Depende de lo que se vaya a dedicar. ¿Cómo? No, tú imagínate que estas personas son clientes y te viene un tímido. El correo electrónico funciona muy bien. Sí, pero lo que pasa es que en este caso estamos en comunicaciones orales. Entonces, imagínense, yo les voy a poner un caso. Por ejemplo, imagínense que ustedes, imagínense que ustedes son atención al cliente en un centro de salud. Y resulta que viene un tímido queriendo pedir una consulta porque resulta que tiene fimosis. Señáleme dónde me duele, no tiene nada. No, pero es que te lo mirar. Tiene fimosis. Vale, entonces obviamente decirle un tímido le diga Pero no partido. Nada, pero yo pienso que ese tipo de personas si van a un sitio así, o por ejemplo a un centro de salud, lo mismo, o van a comprar cualquier cosa, si eres tímido, aunque seas tímido, tienes que expresarte, porque si no, no vas a entrar nunca nada. Sí, pero es que hay veces que muchas veces el tímido le da tanto miedo de decirlo, que al final... Bueno, en el centro de salud tienes que rellenar un cuestionario, Hombre, yo no sé si tienes que rellenar, yo no sé, yo por ejemplo, yo he trabajado en centros de salud, he trabajado en hospitales y yo nunca he tenido que rellenar un cuestionario a nadie. A ver, yo lo que hacía... A ver, yo por ejemplo, yo estuve atendiendo atención al cliente en un hospital y en centros de salud y me han pasado bastantes cosas. Entonces, el modus operandi cuando yo estaba trabajando allí era, me venía la persona y entonces yo tenía que rellenarle una ficha de ordenador. Y yo, una de las cosas que le tenía que decir es, preguntarle qué le pasa. Porque obviamente luego eso se le pasaba al médico de guardia y el médico de guardia tenía que saber qué era para qué venía esa persona. Entonces yo me encontré, buenas noches, Jenny, me encontré con muy variada casuística, ¿vale? Y entonces, claro, había personas que les costaba decir realmente para qué habían venido. Y entonces pues te iban con evasiva, no te decían la verdad. Y entonces pues vamos a ver, el tímido sobre todo, hay que hacer varias cosas. Por ejemplo, darle confianza. Y ustedes preguntarán, ¿y cómo se le da una confianza a una persona que acabas de conocer? O, por ejemplo, una cosa que funciona bastante bien, y eso lo digo, aunque lo nombraríamos más veces, es por ejemplo la sonrisa. Yo, por ejemplo, cuando estaba atendiendo a los pacientes, yo siempre les sonreía. Había personas que me miraban con cara extraña. Sí, le ponía una sonrisa. Hombre, no así,
¿vale? Pero intentaba sonreír. Obviamente es un entorno en el cual las personas están malas y obviamente no te van a no vienen sonriendo, pero la sonrisa ayuda. Es decir, es como tratar de tender un puente con la otra persona de forma que tenga algo de confianza en ti. Porque si tú le atiendes con una cara, pues parece que incluso te da más rechazo, ¿no? Si tú le atiendes con una cara muy seria y de pocos amigos, ¿qué va a pasar incluso con esa persona? Si es tímido, ¿va a sentirse más atraído hacia ti o incluso va a sentirse más rechazado? Pues yo creo que es mejor ofrecer una sonrisa. Aunque a lo mejor por dentro estés hasta el moño de sonrisas, porque estás todo el día sonriendo a todo el mundo. ¿Vale? Pero yo creo que sonreír es una cosa que, por ejemplo, inspira confianza. ¿Vale? Después, otra cosa es hacerle preguntas. ¿Vale? Ya veremos que hay distintos tipos de preguntas en las comunicaciones. Por ejemplo, básicamente, para empezar, podemos ya ir diciendo que hay dos tipos de preguntas que son las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Luego veremos que, por ejemplo, existen las preguntas dicotómicas, ¿vale? Entonces, ¿qué es una pregunta abierta? Una pregunta abierta, por ejemplo, es decirle ¿qué le pasa? ¿Qué le ocurre? Entonces, ¿eso da motivo para qué? Para que la persona empiece a hablar. Otra cosa es que yo le diga, ¿tiene fiebre? Entonces ahí es una cerrada, o sí o no. Obviamente no le digan, ¿tiene ébola? Vale, obviamente, yo iba a decir no lo sé, pero obviamente... Vale, entonces, pregunta abierta, ¿qué le ocurre? ¿Qué le pasa? Pregunta cerrada, ¿tiene fiebre? ¿Vale? Pregunta... ¿Eh? Y esta también es una pregunta cerrada, ¿no? ¿Cuál? Por ejemplo, ¿ha tomado medicamentos? Eso es otra... Bueno, ahí sí. En ese caso sí sería cerrada, ¿vale? Pero si tú le dices, ¿qué medicamento ha tomado? Lo que estás haciendo no es una pregunta dirigida. Es decir, estás dirigiendo al cliente o el paciente en este caso a que te diga una información y tú lo estás dirigiendo por el camino que quieres saber, que en este caso es saber si ha tomado medicación y de qué tipo. Porque si tú le dices qué medicamento es, pues obviamente la persona, tú vas a saber que primero se ha medicado y luego vas a saber el tipo de medicamento que es. Pero, por ejemplo, si tú le preguntas, ¿padece alguna alergia? Esa es una pregunta dirigida que puede ser de varias... Ahí podemos encuadrarla dentro de la pregunta dicotómica, que puede ser sí o no, o te puede decir, pues yo padezco alergia a la penicilina o alergia a no sé qué. ¿Vale? Pero en este caso son preguntas en las cuales tú puedes ir acotando. Eso, por ejemplo, ese tipo de preguntas, las preguntas dicotómicas, las preguntas cerradas, son muy buenas para los habladores, los charlatanes. Es decir, por ejemplo, suele pasar, por ejemplo, yo, en mi experiencia, por ejemplo, los habladores, por lo general me los encontraba, por ejemplo, las personas mayores. Es decir, te persiguen una persona mayor y a lo mejor lo que quería era preguntarte dónde estaba su petición de consulta que no le había llegado, pero resulta que te empieza a contar todo lo que le pasaba anteriormente. Mire, es que yo resulta que hace 5 años, pues resulta que empecé a tener un dolor aquí, no sé qué, luego resulta que no notaba que ninguna mejoría haciéndome remedios, y resulta que fui al médico de cabecera de mi centro de salud, el médico de cabecera me hizo un parte, y resulta que me dijo que me lo iba a enviar aquí, y entonces yo he estado esperando, o sea que te empieza a soltar todo un rollo, es decir, toda la historia, y resulta que simplemente lo que quiere es saber dónde está su petición, si es que realmente se ha perdido o si pues no se la ha llamado porque está en lista de espera, lo que sea. Entonces, en esos casos, en el caso, por ejemplo, de los habladores, obviamente no tienes que cortar la conversación, pero lo que tienes desde que tengas la oportunidad, una de las primeras cosas que hay que hacer es tratar de hacerle preguntas dicotómicas o cerradas, para luego ya ir encauzando a esta persona y que la persona no tenga no darle la puerta abierta para que esta persona siga, porque al final, piensen. Y Marcelo, ¿y dentro de los habladores es una característica de ser mentiroso?
Mentiroso. Sí. Puede ser. Vamos a ver. Con los mentirosos, lo que tienes que hacer en ese caso, la estrategia a seguir, es que tú tienes que cargarte de pruebas. Me explico. Por ejemplo, te puede venir un mentiroso y te puede decir, mire, es que yo tenía una consulta para tal día y no me han llamado. ¿Vale? Entonces, básicamente tú lo que tienes que hacer ahí, por ejemplo, si tienes un ordenador con un registro de consulta, puedes decirle, mire, espérese un momentito por favor, que voy a comprobar una cosa. Y entonces ahí tú ves el registro. Y entonces ahí tú le tienes que decir, mire señor, lo lamento, pero aquí no me parece que tal día usted hubiera estado citado. Entonces, obviamente, esa persona puede decir misa, pero la cuestión es que si tú tienes algún tipo de registro, y mejor aún un registro documental en el cual tú puedas ver si realmente se citó o no, pues ahí... Entonces, la otra persona, ahí el mentiroso puede pasar al estado de excitable, que es cuando se cabrea. Es que yo tenía la consulta y usted no me va a decir que no, no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Ahí puede pasar. ¿Vale? Entonces ahí tú le tienes que decir, mire, con los excitables y los irrazonables, una de las estrategias es no subirte a la parra con él o con ella. ¿Vale? Porque yo he visto casos en los cuales pues, la persona que está atendiendo a una persona irrazonable o que le está gritando, usted no me grite, ¿eh? Por ejemplo. Entonces, ahí lo mejor es la impasibilidad. Es decir, como cara Terminator, como digo yo. De esa que parece que tú lo escuchas, obviamente, pero no enfrentarte con la otra persona, porque si no lo que va a hacer la otra persona es, digamos, aumentar su nivel de tensión, porque muchas veces hay veces que nosotros tenemos, todas las personas tenemos un nivel de estrés, un nivel de tensión, y hay veces que tú sales tensionado o estresado de tu casa o de tu trabajo, y resulta que llegas a un sitio y la primera persona con la que ves explota. Yo me encontré con casos de eso. Y entonces resulta que es como una especie de válvula de escape. Y es como, ¿han visto la botella de champán? Que lleva la presión toda metida y constreñida y de repente cuando sale el corcho, pues de repente pues explota. Pero resulta que ¿qué va pasando con la botella de champán con el paso del tiempo? Que se va, digamos, la presión cuando se alivia. ¿Qué pasa? Que ya no hay la misma efusividad que había al principio. Pues entonces suele pasar muchas veces con los excitables que hay que dejarles pasar ese estado de estrés total, ¿vale? Porque tú sabes que va a llegar un momento en que poquito a poco pues va a ir bajando ese nivel de, digamos, de agresividad, entre comillas. Pero no, la estrategia no es enfrentarte a la otra persona, no ser tan excitado y tan querer, digamos, como me ha ofendido, pues yo voy a reaccionar y voy a atacar, digamos, pues no. Hay que ser, en este caso, hay que saber, obviamente hay que saber controlarse mucho, hay que ser impasible y hay que tener mucha calma, ¿vale? Y tratar de tener como una especie de orejeras en ese momento virtual para todos los sapos que están saliendo por esa boca, pues que digamos que no te afecten. ¿Me entienden o no? Sé que es difícil. A mí ha habido casos en que yo he atendido y hay personas que me han dicho que tengo cara de tonto, así, cabreado. Y entonces, pues, vamos a ver, una persona que, por ejemplo, venía con un dolor y resulta que estaba quejándose y cuando llegó el turno a donde estaba yo, pues una de las primeras cosas que me dijo, mire, usted parece que tiene cara de tonto. Y estaba pidiendo una silla de ruedas y, claro, había gente delante, vino gritando y entonces, pues, cuando llegué al sitio donde estaba yo, pues claro, explotó. Entonces, obviamente, yo no le puedo decir, mire, usted no me diga tonto, usted también es tonto, no sé, no puede agredir, ¿vale? Por ejemplo, más o menos van viendo cositas, es importante, ¿vale? Con los tímidos hay que darles confianza, hay que hacer preguntas abiertas y después si el tímido no hay manera de que hable,
Y existe la posibilidad, yo creo que una buena estrategia es, por ejemplo, llevárselo a un sitio reservado. Es decir, porque a lo mejor el tímido no te habla, no porque no quiera hablar contigo, o no porque no quiera expresar sus problemas, sino que resulta que le da miedo el entorno, le da miedo la gente, le da miedo los demás. Entonces, si es posible, pues tratar de hablar con esa persona a solas. Y un poco, incluso a solas, parece que incluso la persona tiene un poco más de confianza. No sé si me explico. ¿No les pasa a ustedes a veces de que no es lo mismo de que ustedes hablan de un problema que ustedes tienen, a lo mejor conmigo, en toda la clase, y dicen, mira, Marcelo, después podemos quedar y resulta que lo hablas contigo solo y de repente parece que... Pues, por ejemplo, esa es una buena estrategia, por ejemplo, para los tímidos. Para los silenciosos también hay que hacerle preguntas abiertas para tratar de que hablen, ¿vale? Y de que ver si tienen algún tipo de desconfianza. Y por lo tanto, si ven que tienen algún tipo de desconfianza, pues hay que tratarles de que confíen, ¿vale? Y como son críticos, lo que hay que basarse es todas las cosas que le ofrezcan, basárselas en hechos, ¿vale? Si, por ejemplo, no tienen claro si cuándo le va a tocar una cita para el médico, pues por lo general lo que hay que intentar es, si puede ser, por ejemplo, darle un documento por escrito, para que ellos se queden bien tranquilos, por ejemplo, sellado y firmado, por ejemplo, ¿vale? Los entendidos o listillos, esos son los que van de un poco de yo me lo sé todo, yo soy mejor que nadie y tú no me vas a decir que yo sé menos que tú. Entonces, ante eso, pues la estrategia un poco es ser humilde. Es decir, decirles, mire, pues a lo mejor tiene razón, pero por ejemplo las cosas aquí se hacen así de esta manera. Es decir, un poquito, hay que ser muchas veces con estas personas que son un poco, que tienen un poco a cortarte el terreno, de tratar de coger tu terreno, hay que con diplomacia pero con diplomacia cortarle los pies. Obviamente no decirle, mire, por favor, yo sé cómo tengo que hacer mi trabajo, eso no, ¿vale? Pero hay que tratarlo un poco un poco con asertividad. ¿Saben lo que es la asertividad? Asertividad es una destreza social muy necesaria para las personas que estamos en atención al cliente, que es tratar de defender tu postura pero sin agresividad. Eso es la asertividad, es decir, si tú no estás de acuerdo con algo, ¿vale? Pues decirlo y no tener miedo a decirlo. Pero hay personas que cuando tienen que defender una postura, la defienden con agresividad, gritando. No sé si les ha pasado a veces. Eso puede pasar muchas veces en las riñas familiares. Tu madre o tu padre dice una cosa y tú no estás de acuerdo. ¿Qué pasa? Que hay un momento que a lo mejor estalla y lo dices de una manera agresiva. Pues no, hay que tratar siempre de decirlo de forma no agresiva y exponiendo las razones. Pues eso es la asertividad. Si la otra persona lo quiere entender, pues muy bien. Y si no lo quiere entender, no es tu problema, es el suyo. ¿Vale? A mí me pasaba, por ejemplo, caso real. Me viene una persona con un volante de un médico. ¿Vale? Resulta que esa persona había estado esperando un año por una endoscopia de parte blanda. Y resulta que me viene con el volante del médico y en el volante del médico me decía que la cita era de prioridad normal, porque existían básicamente dos citas, prioridad normal y prioridad preferente. Pues resulta que la señora me da el volante, yo lo cojo, lo mecanizo en la aplicación que tenía y me salía que los resultados, es decir, la consulta para que el médico que pidió esa prueba le diera el diagnóstico iba a tardar 3 meses después. Entonces yo le dije, mire señora, le sale para tal día. Pues, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible de que yo haya estado esperando un año y ahora usted me diga de que tengo que esperar 3 meses más por esta cita? Me lo dijo así. Le dije, mire señora, esto es lo que me da la aplicación.
como usted verá aquí, directamente en la petición que hizo su cirujano, me parece que era, aparece cita normal, no aparece cita preferente, con lo cual la aplicación me está dando esta fecha. Pues directamente, y yo le dije, mire, lo que usted puede hacer, si usted considera que esa cita debe ser con más prioridad, existe un servicio de atención al paciente en el cual un médico va a mirar su solicitud y si considera que se debe adelantar, obviamente le dará una preferencia, si no, seguirá pues siendo normal. Pues yo le di esa alternativa, es decir, expuse mis razones de forma asertiva para defender mi postura, que era que yo tenía que hacer lo que seguía el protocolo. Pues directamente la señora me cogió el papel de las manos enfadada y me dijo, yo voy a hablar con el médico y ya me lo arreglaré yo. Pero el médico, el cirujano, no el de atención al paciente, directamente. Y yo ahí, pues, me lo quitó. Si me viene el cirujano y me dice, mire, dele a esta persona preferente, y me lo pone, y me lo firma, pues yo no tengo ningún problema. Pero obviamente, eso ahí, por ejemplo, es cuando empezamos con los irrazonables. Los irrazonables son, yo tengo todo el derecho, no entiende de que en las empresas, o en este caso, o en un centro público, hay determinados protocolos que se deben de seguir. ¿Recuerdan lo que era un protocolo? La norma de cómo hacer las cosas, que yo el otro día incluso le estuve pidiendo que hiciéramos una pequeña actividad, una pequeña o larga, o la cara de sufrimiento. Vale, entonces, hay personas que no entienden de que las empresas o en los organismos pues hay un protocolo y que los trabajadores o trabajadoras pues nos tenemos que llevar por esos protocolos y piensan de que como en su casa hacen lo que les da la gana, allí también pueden hacer lo que les da la gana. Y entonces, por ejemplo, yo me encontré con eso. En este caso, era una persona irrazonable. Que obviamente obviamente yo las entiendo, porque yo entiendo de que una persona ha pasado un año entero esperando por una prueba y entiendo de que después tenga que esperar 4 meses más para que el médico le diga algo, pues también. Pero eso no es un problema del administrativo que está mecanizando eso. Es un problema de la gestión de las consultas y de incluso pues, del número de doctores que pueda haber. O sea, obviamente, otro requisito es que pudiera poner una queja. Pero en este caso la queja no me la tenía que dar a mí, la tenía que poner en el servicio de atención al paciente. Entonces, se pasó, en este caso fue un irrazonable. Entonces, ahí lo que tienes es que tú cargarte de razones y decirle las razones por las cuales pues, no se puede hacer eso. Y si tienes la posibilidad, darle alternativas. Mire, señora, si usted considera que esto no es lo adecuado o lo justo, pues existe esta causa, de causa. Usted puede elegir el que quiera. Pero decírselo de forma asertiva, por ejemplo. Entonces, ahí el razonable puede actuar, seguir cabreado o cabreada, o bien entender la situación y decir, pues mire, pues ya veré lo que hago. Vale, yo me encontré de los dos tipos, de los que entendían de que yo era simplemente un administrativo que debía seguir un protocolo y de los que no entendían directamente. Por ejemplo, me encontré con casos de personas que se les había pasado la cita y pretendían que yo les dejara pasar para hacerse la radiografía. Mire, ya se la ha pasado, vuelva otra vez con su médico de cabecera o con su especialista a pedir una nueva cita. Pues directamente me rompió el volante delante de la cara. Entonces, yo una pregunta, yo estaba en los casos, yo trabajo atención al cliente, al público, y me ha pasado de todo. Pero también están en otro caso, y sé que si tú te pones, subes el tono. Esto consigue muchísimo. Y he aprendido que si vas por la buena y tú eres razonable, la otra persona viene. Pero si tú subes un poco, consigue muchísimo. Y es lo que yo he visto. Porque yo he visto de todo. Yo creo que un poco depende del nivel de atribuciones y de decisión que tenga la persona. O te pongo el reclamación. Y esta me dice, hacemos un descuento. Cuando tienes su casa y cuando te lo hacen, tú te quedas como es que yo diga, viene la jefe y tú tienes que decirle que no, ¿sabes? Que era algo, un Yo se tiene que ser un acuerdo previo, porque aquí soy yo empleado, así, no, el caso extremo que no, pero es que eso te puede poner para hacer algo y si tiene mucha gente alrededor, eso es una rebelión. Y después te dicen, la culpa es tuya. ¿Sabes que tienes que atender a los demás? Los demás dicen, porque la culpa es de que quiero que me atienda bien.
Y sabe que el anterior, subiendo nada, ha conseguido. A lo mejor en ese caso sí, pero por ejemplo, en el caso de cita, yo te hablo del caso sanidad, por ejemplo. Yo con empresas privadas, todos y En el caso sanidad es que la cuestión es que si yo doy, a mí me pasó una vez, otro caso, no, pongo casos reales para que ustedes entiendan. Por ejemplo, me viene una señora mayor, me viene, mire, por favor, resulta que hace tanto tiempo, no me acuerdo cuánto era, yo pedí una cita en el centro de salud. El médico de cabecera mandó una cita para el oculista a especialidades aquí en el hospital. No me han llamado, ¿qué pasa? Yo le dije, lo primero que hice es, mire, primero voy a verificar que efectivamente la petición llegó aquí, porque a lo mejor la petición se había extraviado. Entonces fui a los archivadores y verifiqué que efectivamente la cita estaba archivada cronológicamente, que ya veremos lo de los archivos, con la comunicación escrita. Entonces la señora me empezó a comer la oreja. Ay, mira, es que veo muy mal, no sé qué, me siento malísima, resulta que no puedo hacer nada en la casa, me empezó a comer la oreja. Y entonces, pues, yo hice, por ejemplo, en ese caso, hice lo que decía Elena, transigí, porque me dio pena. En este caso no es que me subiera la voz, sino que resulta que como era una persona mayor me dio pena. ¿Qué pasó? Que justamente cuando estaba yo haciendo eso, resulta que pasó la jefa de servicio. Y entonces pues yo le di la cita a la señora. Y entonces la señora pues se fue, y resulta que cuando se fue, salió la jefa de servicio y me dice, mira Marcelo, ven acá. Digo, ¿qué pasa? ¿Me puedes traer la petición que acabas de dar? Se la di, me dice, mira, esto es unas cataratas. No se te ocurra nunca más, persona que venga por aquí, tramitar una petición de cita que no esté cronológicamente archivada. Y más aún cuando es una cosa que no es grave, que en este caso es una catarata, porque la persona no se iba a morir. Entonces, al final, ¿qué pasó? Que por querer, digamos, un poco hacer el bien a la otra persona, resulta que me llevé el rapapolvo por parte de la dirección médica. Pero usted tiene que transigir o llamar a un supervisor, ¿sabes? No, nunca puede hacer nada así directamente, decirte nada, pero tú otras veces no tienes que traer que la cola de gente se te empieza a alterar. Porque yo en una reunión. Yo he tenido colas de gente porque eran colas esperando la cita. Pero ahí. Mira, pastor, yo te lo ofrecía. A lo mejor te pedían un descuento de 5 euros, te decía, vas a cobrar por mil euros y un descuento de 10 euros. Bueno, en ese caso, si si te autorizan a eso, no hay problema. Amigo mío, y empezaba a decir, y ahora llamaba a la jefa y decía en la cabeza, ¿quieres esto? Y se hace, dice, mira, y él decía, llévatelo porque tengo la impresión de cómo está. El segundo también decía, señorita, yo quiero. Claro, no se va. Vale, la gente revoluciona mucho. Ya lo sé, Yanire, pero ya te he quitado la falta, no te preocupes. No sé, ¿tú te ves en el otro caso? No se te olvida, tú sabes cómo, tú sabes lo que la otra persona te puede hacer. Entonces, no lo puedes conseguir porque tú ves poniéndote diciendo que lo va a poner encargado. Yo creo. En un tono normal. Vamos a ver, siempre yo pienso que es importante saber tus atribuciones y cuáles son tus atribuciones. Si puedes transigir o no puedes transigir. Pero, por ejemplo, hay casos que, por ejemplo, sí, ya te he visto, Saulo, ya te he visto también. Por ejemplo, yo me llevé bastante rapapolvo, por ejemplo, otro día me pidieron, mira, tienes que llenar unas consultas de cirugía. Y resulta que yo, como digo, están de consultas abiertas, empecé a llamar gente. Y resulta que al día siguiente me viene el cirujano, me dice, ¿quién demonios ha dado esta cita? Y yo le dije, mire, he sido yo. Dice, yo no tengo aquí estipulado de que no me den más de, me parece eran 4 endoscopias por día. Por muchas cosas que veas abiertas, yo no quiero más de 4. ¿Lo que pasó?
de que al final pues tuve que estar llamando a un montón de personas, disculpándome y diciendo, mire, me he equivocado, no se le va a poder dar cita para ese día. Simplemente porque yo quise llenar para que mucha gente pudiera hacer las citas, pero venir a las consultas, pero resulta que claro, como yo tengo otra persona detrás que estipula muy bien cuál es el protocolo y no me da variación, yo ahí no puedo hacer nada. Por mucho que se pongan irrazonables, por mucho que se pongan excitables. Entonces, yo lo únicamente que es lo que puedo decirle es, vaya a atención al paciente, hable con el médico de atención al paciente, a ver si le da la posibilidad de cambiar su preferencia, pero nada más. Entonces, por mucho que ahí se pusiera, yo no tenía ámbito de actuación. Entonces, ahí, lo único que me funcionaba era un poco la impasibilidad. Porque claro, yo no me podía poner a sonreírle, no me ponía a ponerle de mala cara. Sí, pero ¿cómo es poner cara de póker? Siempre así, sí. No, lo hacía un chico. A ver. No me entiendes nada. Estoy escuchando la bella que Sí. y yo pensando, ¿y esta no me bola? Es muy importante lo que dice Elena. Y tú veías que lo que tú veías es la medicación de dormir. Porque me hace falta otras historias. Y empezaba a es escuchar. Estoy atendiéndome. ¿Y qué voy a decir? Llegar ahí con una medicación. Y me estoy adelantando. Y yo decía, ¿Y te seguía contando? no, bueno, es que además con todo lo que pasaba en tu casa. Vale, un hablador. No, hablador, excitable, todo es. Es que la gente tiene muchos extraordinarios. Y piensan así, cuando ven que tú le estás diciendo, pero está bien, y le pegamos, luego me viene chillándolo, pues me dice, ¿qué dice que en ese caso, dice, no lo había leído yo. Un fallo que tenemos cualquiera. Por ejemplo, en el caso de Elena, por ejemplo, empezaron con silencioso y luego acabaron en excitable. Excitable, chillones y todo. Vale, porque hay dos casos. Es el que viene excitable desde el principio y empieza y después se va calmando. Y luego puede ser también, como dice Elena, el silencioso, pero que de repente hay una determinada cosa que no le gusta y de repente ahí, ¡pum!, se vuelve excitable. ¿Y no le hagas así? No. Ni de broma. No. No intenten calmarle, no intenten decir, mire, cálmese, por favor, no. Porque si le dices cálmase, parece como diciendo, pero que tú, ¿quién eres para decirme que me calme? Y al final... Como dice, el caballero del derecho, si sale por aquí a la izquierda, pone la mano de hermano, usted tiene todo el derecho. Pero lo voy a hacer, por supuesto, tiene todo el derecho. No hacía nada, ¿dónde lo de? Acá decía, es un incompetente. Y yo decía, un caballero, en su opinión, y empezaba. Porque yo tengo derecho y decía, pero usted no ha visto los papeles, no sabe leer, no lee, pero le dan la boca y decía, la mercancía no se entrega si me viene a entregar la persona, y le llaman, tú tienes la boca. Sí, yo vi una vez vi en un banco una persona que vino gritando porque resulta que había venido la mujer o no sé qué, resulta que la mujer quería que sacar no sé cuánto dinero y resulta que le habían dicho allí que no se podía sacar más de una cantidad al día. Y resulta que la señora pues se fue a su casa y trajo a su marido. Vale, eso es como hay veces que entras a un bar y resulta que le dices a un cliente, entra y le dice, mire, no puedo servirle esto, y se va a su casa y se trae su escopeta, pues algo parecido fue este caso. Este caso en forma de marido, ¿vale? Y trajo el marido y formó el pollo. Y entonces la persona que estaba atendiendo le dice, mire, espérese un momento que le voy a imprimir el contrato de su cuenta corriente, en el cual dice que no se puede sacar más de X dinero al día. Pero claro, ahí ante los papeles, que muchas veces, por ejemplo, hay personas que firman algo y no leen, y resulta que después piensan de que tiene todo el derecho de hacer lo que quiera. Entonces, ante eso, pues en ese caso, ante, por ejemplo, los excitables, como estaba diciendo antes, es ser impasible y luego argumentar con razones las decisiones que tú estás teniendo y darle las alternativas que pueden tener. ¿Vale? Pero ser sobre todo impasible, porque generalmente tienden a, incluso, hay personas que tienen la boca muy fácil y te insultan. Te viene lo que primero te viene a la boca, te lo dicen. Por teléfono se lleva mejor los insultos. Sí, yo por teléfono me he insultado yo mejor. Cuando lo dicen. Es que me han dicho de todo. Y es que cuando es cara a cara es peor, porque es que tú tienes ganas de escribir, que ¿sabes? Como me insultan ni nada. Cuando llegan a los insultos, porque se van a la olla. No, pero la gente se le va a la olla y te insulta. Y cuando yo llegué allá al punto de mi madre, yo te decía,
no llega mi madre, ¿sabes? Cuando llega mi vecino. Ahí está, mire, ya estoy en la seguridad. Yo le he pasado mal también por teléfono, ¿eh? Por teléfono, pero por teléfono es una situación, porque no tiene nada que ver. Es que por teléfono Que es igual para ella. la cara es mejor porque se insulta y como no te va a ver y nada, pues yo te digo todo lo contrario. pero cada no insulta. Yo me he visto casos en llamar. Porque te están con niños y yo digo, Sí. es que yo digo, su hijo está mirando, está viendo cómo te siguen Pero a mí insultar no te vayas sino si no te engañan, No, no pero te te dice, dice, tú que esta parte no lo digo. Sí, tonto, estúpido, no sé qué, no sabe hacer A trabajo, mí me cosas es así. incompetente. Bueno, no me es incompetente, y así con el dedo. Sí, incluso hay veces que incluso el que está enfadada se lo va diciendo, se gira y se lo dice a los demás. Como una especie Y la de... gente dice, es verdad, y es lo peor cuando decían, es verdad, y tú sabes que tienes que atender a la gente que dice, Y ¿de ahora qué me has dicho? Que no soy yo la culpa. Pues ahí no lo Bueno, pues ahí, por ejemplo, contra los excitables, los irrazonables, los inquisitivos, por ejemplo, hay que ser bastante impasible y practicar la asertividad. Defender tu postura, pero sin agresividad. Y después, por ejemplo, con los silenciosos, bueno, sobre todo con los tímidos, hay que ser empático. ¿Sabes lo que es la empatía? Es decir, entender o tratar de ponerte en la otra situación como se siente y en base a eso, pues tratar de tener alguna estrategia para decir, pues mira, pues vamos a ver cómo logro que tú tengas confianza en mí y logres hablar. Entonces, con los tímidos hay que practicar mucho la empatía. Y después hay casos, yo por ejemplo, por desgracia con esta señora, la de que le di la cita para el oculista, practiqué demasiado la empatía. Me puse tanto en la piel de la otra persona que me dio pena. Y es la que le di la cita y al final, pues el que me llevé el polvo fui yo. Claro, obviamente, a partir de ese momento digo, se acabó, por mucho que me coman la oreja, por mucha, perdón por lo mucha ancianita que venga, pues lo siento, la lista es la orden que hay y no hay más. Y ahí hubo situaciones en que me dio bastante pena. Una vez llamé a una persona para darle cita y resulta que la persona pues ya estaba muerta. Se había muerto esperando la cita. Y por ejemplo, un paquete de una persona llama para decirle que tenemos un paquete para entregar, si puede decir, mi padre falleció ayer, sí. Y tú decirle, ¿y qué hacemos con este paquete? Porque me tiene que pagar. No, y tú decís, no, pero no, a lo mejor tiene que pagar 1.000 y pico euros. Y tú decís, bueno, lo siento mucho, le llamaré en otro momento y tal. Dice, ¿y qué? Está bien. Corta y dices, ¿por qué no le dices que se le murió el padre? ¿Es mentira? Puede ser. Y tú tienes que llamarlo otra vez y decirle, ¿sabes? Sí. Y dices, vale, y te ponen a llamar y dices, lo siento, disculpa otra vez. Vale, esto es porque tú dices, es verdad, me interesa mucho, ¿sabes? No sé si me llamas a mi casa y me dice que ya es maquillada, que ya es la señora, que ya es la que dice la casa. Porque cuando llamas. Una de las cosas, ya lo haré. No, sí, la chica que limpia, yo, la señora no está. Una de las cosas importantes, ya lo veremos cuando veremos en atención telefónica, por ejemplo, una de las cosas que a mí me decían, cuando yo, por ejemplo, llamaba por teléfono para concertar citas, para dar citas a pacientes, porque yo muchas veces lo que hacía, me daban un listado con consultas abiertas, me daban un archivador lleno de peticiones pendientes, y tenía que ir llamando a las personas para ver si querían la cita o no, ¿vale? Y si estaban conformes con la ficha que yo les daba. Entonces, una de las cosas que también me decían era que la otra persona se tenía que identificar. Porque obviamente yo llamaba a una casa y vete a saber quién me salía. ¿Es casa de no sé qué? Sí, sí, mire, es casa. Y entonces, incluso tenía que identificar a la persona y además tenía que saber, por ejemplo, qué edad tenía esa persona. Porque a lo mejor, por ejemplo, me cogía una persona que tenía 15 años y le daba la cita a una persona de 15 años. Y resulta que la cita era para su madre. ¿Y qué podía pasar? Que se olvida. Entonces yo tenía que preguntar también qué relación de parentesco tiene esa persona con la paciente. A mí sí me ha pasado que tú llamas, te das un papel y dices, está la señora y dice, me estoy divorciando de salud. Y te cuento la historia, es que la gente cuenta la historia por teléfono.
Sí. Realmente, a ver, Que no sabe la gente lo que cuenta. A mí me han contado cosas que digo, tengo que entregar un paquete. yo no me encontré con ese caso directamente, pero Pero mira, y peleas entre hermanos, cuando no te dejan el teléfono, yo creo que no puedes dejar. sí. Y vamos a mi padre en su momento y se pone a pelear. Yo tengo que tener, no sé qué hago. Yo me encontré un caso una vez que fui al aeropuerto de aquí de Gran Canaria, y resulta que fui a ver a una chica que conocía, y que resulta que la chica pues estaba en la zona, ustedes saben cuando sale lo de las maletas, que hay con una persona que te recepciona por si acaso la maleta no ha llegado, no sé qué. Pues en este caso lo que llegó eran 2 niños, y resulta que no había nadie para recogerlos. Habían llegado solos en un avión, y resulta que los niños, en vez de una maleta, perdón por la ironía, llegaron allí y nadie había para recogerlos. Pues yo estaba delante, entonces mi amiga, pues obviamente pues estas personas, estos 2 niños tienen unos datos de contacto, pues resulta que mi amiga llamó, en este caso me parece que era el padre, pues resulta que el matrimonio de esos niños estaba divorciado, y resulta que lo que le dijo al padre a esta chica era que esos días no les correspondía tener a los niños que llamara a la mujer, o a la exmujer, y resulta que la mujer decía que en ese momento no podía recoger a los niños. Y los niños, pues resulta que los niños estaban allí y nadie venía a recogerlos. Entonces tú dime qué hace, tú dime qué hace mi amiga. Al final mi amiga lo que dijo, mira, pues voy a llamar a la Guardia Civil. Es decir, obviamente ahí tú no te puedes poner con el padre y decirle, mire, sus hijos están aquí, no puedes decir, usted es un irresponsable. O no le puedes llamar a la madre y decirle, mire, usted es un irresponsable porque aquí estos niños no pueden estar aquí. ¿Qué se hacen con los niños? Es como si fuera un abandono. Pues real, ¿eh? Real. Entonces, obviamente ahí, en este caso, sí, al final pues mi amiga le empezó a dar caramelos para que se entretuviera, no sé qué, porque obviamente, yo allí digo, ¿cómo es posible esto? No lo decía, pero lo veía. Entonces, obviamente, ahí también tienes que actuar con asertividad, en este caso, pues ante el padre y la madre, y decirle, mire, pues voy a tener que tomar la decisión si nadie de estas personas. Al final resulta que me parece que uno de los dos dijo, pues mira, voy a llamar a los abuelos a ver si ellos se hacen cargo, no sé qué. Porque la chica le dijo, mire, pues si ustedes, pues ninguno de ustedes se hace cargo, pues voy a tener que ponerlo en comunicación con la Guardia Civil para que se hagan cargo. Entonces hay que ser asertivo y hay que, digamos, decir las cosas sin malestar, pero un poco defendiendo tu terreno. Obviamente dentro de lo que puedas, ¿vale? Y obviamente hay que tener bastante mano derecha. Yo pienso que en eso las mujeres sois mucho mejores que los hombres, para tener esa mano derecha, para un poco manejar las situaciones. Pienso yo, es mi modesta opinión, ¿vale? Entonces, un poco, pues el motivo de esta actividad era un poco que vayáis conociendo en atención al cliente, en este caso, pues los distintos tipos de personas en función de la personalidad que nos podemos encontrar y un poco daros ya un poquito, pues algunos consejos de algunas cosas que se pueden hacer en función del tipo de personalidad que tenemos. Entonces, mi pregunta que yo les hago, todo el mundo en casa no me dice nada, yo no sé si estarán durmiendo o qué, o no me dicen ninguna anécdota ni nada de esto. ¿En qué tipo de personalidad os veis? Por lo general, solemos muchas veces pasar de diferentes estados, pero por lo general siempre nos encontramos en algún tipo de personalidades. Por ejemplo, Nuria, estoy de acuerdo con Nuria en que personalidad tímida, por ejemplo. Pero, por ejemplo, habladora, sí. Pero yo tengo un punto de... Tienes un punto de silenciosa e inquisitiva. No, defendida. Tienes ese puntito. No, ¿sabes lo que pasa?
Y que a veces es bueno tener en otra parte, ¿sabes? Es decir, sí, a ver si le puedo contar a la web, es que son malos. ¿Qué quieres que diga? Que no me gusta. Eres silenciosa, eres un pisquín desconfiada, tienes mucho análisis crítico en el sentido de que tú oyes las cosas y estás dándole por arriba y para abajo, ¿vale? ¿Vale? Que eso en principio tampoco es malo, ¿vale? Por ejemplo, yo soy tímido, aunque no lo parezca. No lo parezco nada, pero lo soy. Lo que pasa es que aquí adopto un rol, que he hablado. Pero, por ejemplo, yo voy a yo qué sé, una cola, soy tímido. Soy de los que Yo que era así. me cuesta hablar. Yo era así, yo no decía nada. Vale. Entonces, siempre hay que saber un poco, más o menos vais cogiendo esto. ¿Os habéis dado cuenta de posibles estados y de personalidades que nos podemos encontrar a la hora de tratar con personas? Y entonces un poco que vayáis pensando en cómo se deben de tratar. Es un poco, más que nada, el motivo de esta actividad. ¿Vale? ¿No la terminaste? Bueno, más que nada era una... A ver, muchas de estas actividades son para que ustedes expresen lo que creen y después un poco lo confrontamos con la teoría. ¿Vale? Eso, por ejemplo, va a ser la cosa de la actividad de ahora. Sí, somos las 9. Queda una hora. Pues será una pregunta. Bueno, son preguntas chiquititas. Sí, porfi. Que tenemos un examen muy duro hoy. Yo estoy con los asientos de deudores aquí. Pues no les queda nada. ¿Qué te pasa, Lorena? Eso, crédito, mandado a aprender eso. Ah, que habéis tenido el examen de contabilidad. Claro, un poquito de piedad. Un poquito de piedad. Lo hacemos, pero... Eso en el ejército creo que no hay mucha piedad. No, ninguno. Búscate la vida, superarse. No, eso también lo he visto en algunas empresas. Bueno, a ver. A ver, les comento lo que hay. A ver. Les comento lo que hay. No quiere decir que lo vayamos a hacer todo ahora. Vale, no te preocupes, Jennifer. Esta no es igual. Esta no es igual. Sí, seguro, sí, Jennifer. Créeme, aunque sea una vez. A ver, una de las actividades, no se las pido que la hagan aquí, pero yo ya se los puse en el foro, es que he puesto aquí un glosario de términos. En el tema 2. Vale, entonces, yo les he abierto el tema. Entonces, ustedes se lo van leyendo y entonces yo lo que les voy a pedir que hagan en ese glosario es que, por ejemplo, ustedes encuentran concepto de comunicación oral, un concepto. Pues ustedes leen lo que es la comunicación oral y luego van aquí al glosario y le dicen añadir entrada. Y me ponen comunicación oral es, o lo defino así, pero esto no es copiar y pegar, es decir, no es copio lo que veo y lo pego, sino que me lo intenten decir con sus palabras. Le dicen añadir entrada y me ponen ay, perdón, no me había acordado. Y lo definen con sus palabras. Vale, aquí tienen el glosario fabricado, simplemente le tienen que ir añadiendo entrada. Ahora ustedes le tienen que ir dando de comer a esto.
¿Cuántos hay que hacer? Hay que hacer un número para que veamos. 5 por cada persona. Sin repetir. Obviamente, entonces, yo les he puesto aquí en el foro de debate. No, aquí no hay listadito. Es decir, lo que pueden hacer, sí, es, le dicen responder. Me dice, yo he elegido comunicación oral, y entonces las personas lo ven aquí y saben las que ellos no tienen que poner. Entonces, corre, corre que te pillo, porque así, pues si se los ponen ya, pues le quitan otros posibles conceptos que ustedes puedan poner. ¿Me explico o no? Eso es para que ustedes pues lo vayan leyendo ya. ¿Vale? Tema 2, que es comunicación oral. Y luego la actividad primera esta que hay, vamos a ver de qué va. A ver. Les he dicho que las comunicaciones orales se pueden hacer face to face o bien a través de teléfono, ¿vale? Entonces, lo primero simplemente es que me vayan a las páginas amarillas y me busquen 5 teléfonos de un fontanero, un pintor, electricista o lo que quieran, alicatador o pladur o lo que quieran, una asesoría laboral, una empresa de mudanza, un dentista y una agencia de publicidad. Ya veremos que los números de teléfono pues tienen su... En estos temas muchas veces decimos cosas bastante obvias, ¿vale? Pero como son de comunicación, pues las tenemos que dar. Veremos la estructura, por ejemplo, de un teléfono, el número de teléfono, ¿vale? Que, por ejemplo, otra actividad que haremos es que ustedes me identifiquen los prefijos nacionales o incluso internacionales, ¿vale? Si queremos llamar a Venezuela, pues ¿qué prefijo tenemos que usar? O si queremos llamar a Bilbao, ¿qué prefijo tenemos que usar? Eso puede ser una pregunta del examen. Prefijo de Barcelona. ¿Cuál es el prefijo de Barcelona? 91 Madrid, ¿vale? Pues tienen que irse aprendiendo. Tenerife, prefijo 922, ¿vale? Cosas así. Pues esta es la primera actividad, buscar un número de teléfono. ¿Esto es difícil? No creo. Sí, pero obviamente tiene que, si por ejemplo quieres conseguir un teléfono en fontanero, pues vete a páginas amarillas, busquen las páginas amarillas. Yo les pido que busquen la página amarilla. Si no saben la página web de la página amarilla en Google, sale página amarilla. Búsquenme un teléfono, un fontanero. Búsquenme un teléfono, porque esto es muy habitual, por ejemplo, en las comunicaciones orales, las comunicaciones telefónicas. Si ustedes van a trabajar en administrativas o administrativas, a lo mejor el jefe le dice, mira, búscame un teléfono porque yo quiero llamar a una asesoría laboral. Entonces tú tienes que saber el recurso para saber cómo hacerlo, que en este caso es meterse en las páginas amarillas. ¿Difícil eso? ¿Creen? ¿No creen? ¿Difícil por casa? ¿Buscar el número de tu teléfono? Luego, otra cosa que pasa muchas veces en la... ¿por cuál empezamos? No, vamos a ver. Yo no he dicho que sea para ahora. Yo la estoy explicando. Mónica quiere hacerla ya. Estoy explicando. Para que vean a ver si es tan estresante como las anteriores. A ver. Otra cosa que pasa muchas veces en las comunicaciones orales. Si yo digo supercalifragilísticoexpialidocious, ¿qué pasa muchas veces en las comunicaciones orales? Que no se entienden, ¿vale? Hay personas que veremos que en las comunicaciones orales hay, por ejemplo, una cosa que se llama el volumen, hay otra cosa que es la entonación, ¿vale? Entonces, hay veces que hay personas que te hablan, hola, te hablan muy bajito, muy bajito, muy bajito, y tú no lo escuchas, ¿vale? Entonces, tú entiendes ellos dicen una cosa, o ella, y resulta que tú entiendes otra. O, por ejemplo, tú dices una cosa, esto, por ejemplo, lo del deletreo se usa mucho por teléfono. Tú dices una palabra, por ejemplo, Aspeitia. Aspeitia.
Eso es una localidad. ¿Que no hay términos? Claro, es que los términos los tienes que elegir tú, Lorena. Es que ustedes le tienen que dar de comer. Como que madre mía, no, eso no es un concepto. A ver, ustedes tienen que leer el tema. Esto se lo hago para que ustedes se metan en el tema y empiecen a buscar 5 conceptos cada uno y cada una. ¿Y cómo lo metes dentro de donde tú tienes? A ver, Nuria, sí. Cuando entras aquí, pinchas y le das a añadir entrada. Entonces le doy a añadir entrada y pones concepto, call center y lo escribes y dice guardar cambio y entonces ya luego se te agrega y ya luego lo verán. Es decir, si ustedes en un momento determinado quieren ver todos los que hay, pinchan aquí en todos y si quieren ver los que han hecho ustedes, le dan en vista por autor y les aparecerá aquí todos los que van haciendo. Vale, yo si no recuerdo mal, el año pasado en GTH hicimos uno también, un glosario. Vale, lo que pasa es que en este caso, yo el año pasado le daba los términos y ustedes tienen que hacerlo, y en este caso ahora ustedes tienen que buscar los términos dentro del tema y luego hacerlo. Es una manera de que ustedes se miren el tema. Vale, y que claro, como no puede haber repetido, también es una forma de que ustedes no lo dejen ir, porque si se lo repiten, ya no lo pueden coger. ¿Me explico? ¿Lo habéis entendido por casa? Hay que darle de comer al bichito este. Al glosario hay que darle de comer. ¿Vale? Luego, estaba explicando esto. Sobre todo por teléfono. Tú dices Azpeitia y la persona que te está escuchando a lo mejor no es vasca y resulta que no tiene ni idea cómo se escribe Azpeitia. ¿Vale? Entonces, tú lo que tienes, una de las fórmulas para que la comunicación oral no haya errores, que eso es muy importante, ¿vale? ¿Recuerdan lo de los elementos de la comunicación y la importancia que tenía el feedback? Que era, digamos, la información que del receptor venía hacia el emisor y que confirmaba que realmente el emisor había entregado el mensaje de forma adecuada al receptor. ¿Lo recuerdan o no? Pues una de las maneras, uno de los trucos, una de las herramientas de feedback en comunicaciones orales es el deletreo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se deletrea? ¿Qué estrategias hay? Yo lo que les recomiendo es, básicamente, lo más seguro, digamos, es hacerlo de dos formas. Hay uno que es el alfabeto aeronáutico, pero que ese no es muy conocido, salvo que esté en el mundillo. No sé si alguna vez han oído, han visto en las películas y tal, que les dicen de repente, tango alfa zulu. Sí, sí. ¿Qué se diría? Sí. Vale, pues hay un alfabeto que es el aeronáutico, es alfa, bravo, charlie, delta, eco, mike, zulu, tango, whisky, ¿vale? Pero que si tú le dices tango, obviamente ya saben lo que es en este caso es un tango. Si dices whisky, sabes que es un whisky. Si dices Zulu, sabes que es la Z, es decir, que ahí no tienes ningún tipo de pérdida, ¿vale? Pero lo más socorrido es decir, por ejemplo, cosas geográficas. Por ejemplo, Windows. Bueno, Windows no, que es un poco difícil. Software. Por ejemplo, yo diría aquí Soria, Orense, F, Fuenlabrada, Toledo, Whisky, W. Tendríamos que buscar una localidad que fuera que empezara por W. Sí. Podría ser también. Luego aquí, Alemania. Luego, yo es que estoy más acostumbrado a la aeronáutica. Yo, por ejemplo, diría aquí Sierra Oscar, Foxtrot, Tango, Whisky, Alfa, Romeo, Eco. Y ya directamente, pues ya sabemos lo que es. Pero si no estamos acostumbrados a ese, yo el que también usaría mucho es el de las cosas geográficas. Yo diría, pues, Soria, Orense, Fuenlabrada, Toledo, W, tendría que buscar una localidad que empezara por W. Luego, Ávila, por la R, algo por la R, Roma, España. Entonces, rápidamente, pues ahí no tiene pérdida. Inclink,
Pues, y venga, díganme algo geográfico. Italia, Nigeria o Navarra, K. Ahí podríamos decir kilogramo, kilo. Kilo es lo del alfabeto aeronáutico, por ejemplo. L de Lérida, I de Inglaterra, N de Navarra y K de kilo. Y ahí, si cuando la persona te dice la palabra, tú lo que le tienes que decir es, mire, se lo voy a deletrear. I de Inglaterra, N de Navarra, K de kilo, L de Lima, y luego al final le dices, ¿es correcto? Y si la otra persona te dice que sí, obviamente, pues ya lo tienes claro. ¿Vale? Mira, Mónica nos ha dado ya la solución. Gracias, Mónica, que no me he acordado. K de Kenia. ¿Vale? Después otra cosa que, por ejemplo, haremos, otro ejercicio que les mandaré, es un ejercicio, sobre todo esto es también para comunicaciones escritas, de destreza, de fluidez, de riqueza lingüística. Por ejemplo, les diré, búsquenme 50 palabras, o 10 palabras, o 25, no me acuerdo cuántas eran, que empiecen por A y terminen por A. Pues, por ejemplo, esto es una cosa de comunicación, la riqueza lingüística, porque es muy importante, tanto para la comunicación escrita como para la comunicación verbal, tener riqueza de lenguaje. ¿Vale? Porque la riqueza de lenguaje ayuda a expresarte mejor, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces, muchas veces nos movemos por sinónimos. No me acuerdo de una palabra, pero como recuerdo otra, pues tengo esa riqueza, pues me permite seguir hablando. ¿Vale? Obviamente en una comunicación oral, nosotros, a la otra persona, al cliente, si tú le estás hablando, es decir, cada 2 por 3 decirle, yo quiero decirle esto, pero es que no me acuerdo la palabra. Espérese, que voy a pensar. Y cada 2 por 3 intentando recordar palabras para mantener una conversación. Por ejemplo, y eso por ejemplo se usa mucho en comunicación escrita, ¿vale? Pero en comunicación oral es importante la fluidez verbal. ¿Y cómo se adquiere la fluidez verbal? Pues conociendo palabras. ¿Y cómo se adquiere conociendo palabras? Pues conociéndolas, ¿vale? Entonces, haremos un día, por ejemplo, un día vendremos aquí y hablaremos sobre fluidez verbal y haremos esos juegos. Pues busquen 15 palabras que empiecen por S y terminen por O. A mí se me ocurre una, sapo, por ejemplo. Pues venga, 15 palabras. Saco. 2 palabras. Puede parecer una tontería, ustedes se van a reír, pero es cierto. Es importante que ustedes tengan esa fluidez verbal. Porque además incluso, mira, por ejemplo, Mónica, muy bien, salero, ya tenemos 3. ¿Te parecen 1, 2, 3? ¿Vale? Pues así. ¿Vale? Obviamente esto no es contabilidad. Como veis, en una asignatura, el primer tema es un poco más pesado, pero cada vez más, por ejemplo, de la comunicación oral, pues tienen mucho juego para, por ejemplo, vengamos un día y nos pasemos, por ejemplo, haciendo esta especie de un poco de juego, pero que es importante. ¿Vale? Porque en atención al cliente van a estar en atención al público. Y en atención al público es necesario que... ¿Qué? Hablar. Y es necesario que ustedes tengan un vocabulario. Puede parecer una chorrada, pero es cierto. Mira, Estefanía dice suelo. Ya tenemos 4. Luego, tercera. Completa la siguiente frase según tu criterio. Al escuchar activamente estamos consiguiendo ¿qué? Veremos una cosa que se denomina escucha activa. La escucha activa es cuando tú escuchas y escuchas con atención. Entonces, si la otra persona ves que tú escuchas con atención, ya veremos que, por ejemplo, una cosa que nos dice si realmente la persona está escuchando activamente o no es nuestros gestos. Si yo, por ejemplo, les estuviera escuchando a ustedes y estuviera así, ¿qué dicen mis gestos hacia ustedes? Que la escucha activa no es muy allá. ¿Vale? Entonces, ya veremos que incluso les colgaré un libro que es muy interesante, que se llama El lenguaje del cuerpo, ¿vale? En el cual nos da mucha información sobre diversos
gestos en diversos contextos sociales y lo que significan, y puede que se lleven más de una sorpresa. ¿Vale? Por ejemplo, una cosa tan simple, ya se lo voy anticipando, como por ejemplo, está demostrado que cuando tú mientes, tiendes a girar los ojos hacia la izquierda. ¿Y por qué es eso? Porque por lo visto en la zona izquierda del cerebro donde está la zona de la imaginación. Entonces, obviamente cuando estás mintiendo estás imaginando. Es decir, instintivamente es un reflejo, por lo visto está demostrado, que se ha visto que cuando tú dices algo que no es verdad, tus ojos sin querer tienden a girarse. ¿Sí? Porque está en la zona creativa del cerebro. Tienden a, por lo visto, hacerlo hacia la izquierda. Al igual que, por ejemplo, un gesto que rápidamente denota que nos están mintiendo, es que, por ejemplo, la persona tiende a ponerse la mano por la cara, porque quiere establecer como una especie de barrera, como diciendo, mira, no quiero que me pillen, y como estoy diciendo una mentira, pues pongo esta barrera a ver si me pillan. Es un gesto instintivo que se hace. Vale, pues por ejemplo, ponerse las manos delante de la cara, si están diciendo algo, por lo general es instintivamente que puede que estén mintiendo. Por ejemplo, cuando tú estás escuchando activamente y te interesa la escucha, por ejemplo, tiendes a ladear la cabeza hacia un lado. Ligeramente. Ustedes no han visto un perro. El perro cuando escucha y no tiende a girar la cabeza un poquito hacia un lado, pues igual los humanos. ¿Vale? Después, por ejemplo, cuando también nos interesa la conversación, tendemos a irnos hacia delante, ¿vale? Porque nos interesa, ¿vale? No tendemos a irnos hacia atrás. Son cosas sencillas y ustedes se van a sorprender, ¿vale? De que es lo que se llama la kinesia, el lenguaje del cuerpo. ¿Qué nos dice el cuerpo cuando nosotros estamos interactuando socialmente con otras personas? ¿Vale? Entonces, ¿ustedes qué me pueden decir esto? Al escuchar activamente estamos consiguiendo ¿qué? ¿Qué se puede conseguir cuando nosotros vemos que la otra persona nos está escuchando con atención? Por ahí vamos, bien. Mejorar la comunicación. Que, muy bien, lo que dice Mónica también, conseguimos confianza, mayor confianza en el cliente. ¿Vale? Porque establecemos como un puente porque el cliente percibe de que realmente le estamos atendiendo. Y una cosa muy importante, gente, en atención al cliente, hay una cosa principal que tenemos que tener en cuenta. Ante todo, un cliente, cuando venga a una empresa, es ante todo siempre una persona, por encima de cualquier otra consideración. Y a las personas siempre les gusta que se les quiera. Obviamente, tú no le vas a ponerte a darle besitos volados, ni a poner a hacer la manita aquí con el corazón, diciéndole que te quiero, ¿no? Que me gusta. No, ¿vale? No me refiero a ese tipo de querer. Me refiero al hecho de que, por ejemplo, se le llame por su nombre. Por ejemplo, le des una sonrisa. Por ejemplo, plantees una escucha activa y que la otra persona lo perciba, ¿vale? Entonces, todo eso condiciona que, por ejemplo, como dice Mónica, pues el cliente o la otra persona que te está escuchando tendamos a atender puentes de confianza. Confianza, que es lo que dijo Tania, que no me acordaba, mejora la comunicación, porque si tú escuchas de forma activa, ¿qué va a pasar con la otra persona? Que también va a tender también a escucharte activamente a ti, ¿no? ¿Vale? Si mejora la confianza y mejora la comunicación, ¿qué va a pasar con las relaciones con el cliente? ¿Qué se van a atender? Las relaciones, digamos, sociales, relaciones son más fluidas, mejoran, y después, como todo eso, digamos que el cliente lo tiene, si el cliente luego se va y tiende a hablar de la empresa, ¿qué imagen va a tener de la empresa? Una buena imagen, y entonces lo que va a tender en última instancia, pienso yo, no sé si estarán de acuerdo,
es que se tiende a fidelizar al cliente. Si mejoramos la comunicación, incrementamos la confianza, mejoramos la comunicación, las comunicaciones son más fluidas y al cliente siente y tiene la percepción de que se le quiere, como cliente obviamente, ¿qué pasa? Que tiende a volver a ¿qué? A ir allí. Por tanto, ya veremos también que en atención al cliente, uno de los objetivos es fidelizarlo. Fidelizarlo es que vuelva. Que repita. Vale. Ok. Pues eso era la pregunta 3. Segunda es decir, H de Huelva en España, en el bueno, H de Huelva me digo que no se podía poner. ¿Difícil? Esta es... Sí, la información son los números de teléfono. Que tú me digas, pues la empresa asesoría laboral tal, teléfono tal. Sí, porque una de las cosas que muchas veces tenemos en la atención al cliente, o bien si tú estás trabajando en una cosa que es que tienes que relacionarte con el exterior, es que por ejemplo tengo una agenda de contacto, ¿vale? Pues es importante que al menos tú sepas saber buscar, ¿vale? Más que nada para eso. Luego, punto 4. ¿Vamos bien por casa? Jennifer, ¿todo bien? Jennifer, ¿todo bien ahora? Luego. A ver qué batallitas están contando por ahí. Dice H de Huelva, dice, bueno, no, aquí esta otra que todo el mundo sepa que va a poner. Y ese es Huelva. H de Huelva. Hombre, yo... H de Huelva, o la alemán, o la secreta. Ay, por favor. A que voy a tener... A ver, como me digan esas cosas, en comunicación escrita lo que voy a hacer es una actividad de ortografía. Ustedes se ríen, ¿eh? Pero yo amenazo, ¿eh? ¿Nunca te ha pasado que la gente dice, es que va con H? Pues... Y te quedas como... Pero O le dice C de Ceuta y le dice, ¿va con S? O con C y dice, Ceuta, C de Ceuta. vamos, C de caballo. esto me lo dice a mí mi cuerpo por no saber cómo va a ser. Más problema, por ejemplo, son las palabras que son homófonas, que suenan igual pero tienen diferentes significados. Por ejemplo, vaca, está la vaca del coche, que es lo que se pone encima del coche, que ya no se ve mucho, poner todas las cosas, o vaca de la vaca que sale la leche. ¿Qué me dijo H de Huelva? Pero puse la del mar. Por favor, no. Amenazo con ortografía pura y dura, ¿eh? Que tenemos que hacer carta también, ¿eh? En comunicación escrita. A ver. Hombre, es que tú no le digas a una persona, a un cliente, deletrearle la palabra H de hipopótamo. No, no se vuelve loco, se te puede reír en tus narices. A ver, a la hora de deletrear, hagan algo que sea... Yo lo más socorrido es, más que nada, las provincias, las ciudades, las naciones. ¿Vale? Si no se saben en el alfabeto aeronáutico, no están en lo militar, en la aviación, ni en cosas así técnicas, lo más socorrido es lo de la geografía. Pero no le digas hipopótamo. Vale, yo en una comunicación telefónica con un cliente no le deletrearía una palabra y le diría hipopótamo. Es una confusión. No, yo, no. No. H en todo caso de Huelva, de Huesca, de hospital, de hielo. ¿Ven? Es que por eso es mi intención de que hagamos un día trabajo de esto, de fluidez verbal, que ustedes recuerden un montón de palabras para que ustedes las tengan presentes, incluso palabras que a lo mejor no las saben, pero que después a la hora de la fluidez verbal, pues da un mayor, como diciendo, un mayor estatus. ¿Vale? Por ejemplo, y decir idiosincrasia.
La idiosincrasia de esta empresa es idiosincrasia. Vale, pues por ejemplo, saber... Bueno, obviamente, hay que saber lo que significa. Por eso una de las cosas que haremos también es les pondré la página del RAE y a buscar palabras y que me sepan lo que significa. ¿Vale? Bueno. Pregunta 4. Si en el momento que estamos hablando con una persona se acerca a otra, ¿cuál debería ser la actitud correcta desde un punto de vista comunicativo y de cortesía? No, tú estás hablando, yo por ejemplo estoy hablando con Briseida. Y llega otra persona directamente por aquí. ¿Yo qué hago? ¿Directamente corto la comunicación con Briseida? ¿Qué hago? ¿Cuál sería, digamos que sería lo correcto para ustedes desde un punto de vista de la cortesía? ¿O directamente seguir hablando con Briseida y cuando acabe con ella, ah, mira, estabas aquí, hola, ¿qué tal? ¿Eh? Pedir disculpas, decirle, termino con ella y ahora bueno, depende del contexto. Vamos a ver. la conversación, ¿no? No, tú imagínate, yo estoy hablando con ella y de repente tú apareces, entras por la puerta y te pones a nuestro lado. Entonces, yo conozco a Briseida y te conozco a ti. ¿Qué debería ser? ¿Qué sería lo correcto? En primer lugar, claro, ahí depende. Hay que ver si es un contexto, digamos, social normal o un contexto de empresa. Por ahora no sabemos nada del contexto de empresa. Entonces vamos a lo normal, por eso le estoy pidiendo su opinión, que ustedes me expresen su opinión. Entonces, yo personalmente lo que haría en base a mis normas, yo lo que haría, si yo veo de repente llegar a Vanessa, en un momento, miro un momento y veo si la persona la conozco, y digo, Briseida, perdona un momento, que ha llegado a esta persona que conozco yo, y entonces le digo, mira, Briseida, Vanessa, Briseida. ¿Vale? Y si el tema es un tema que digamos que podemos tener los tres, pues yo le digo a Vanessa, mira, estábamos hablando de el examen tan duro que puso Marcelo los 3 días y la actividad tan estresante que hizo. Y entonces pues empezamos a hablar, ¿vale? Y ya digamos que he integrado a Vanessa en la conversación. Pero una cosa bastante importante también ya veremos. Sí, exacto, Jennifer, depende. Otra cosa es que, por ejemplo, la persona está hablando por teléfono. Ahí ya puede cambiar un poco. ¿Vale? Yo me he visto en muchas situaciones en las cuales yo voy a un mostrador y la persona está hablando por teléfono. Hasta que la persona no termina, pues no atendemos a la persona del mostrador. Pero hay veces en que viene la persona del mostrador queriendo que tú ya le atiendas. Entonces tú le tienes que decir, mire, por favor, un momento, ahora le atiendo. ¿Vale? Una cosa muy importante cuando ya lo veremos es no solamente cuando tenemos la conversación, es digamos la conversación en sí y la forma de presentarte, sino también los gestos. ¿Vale? Porque hay veces en que, por ejemplo, yo estoy hablando con Briseida, viene Vanessa y de repente pues Vanessa se quiere integrar en la conversación, pero resulta que yo sigo mirando para ella. Entonces, ¿qué estoy queriendo hacer sin querer? La estoy excluyendo, le estoy diciendo, como diciendo, mira, no me interesa, yo no te voy a, no quiero ponerte dentro de la conversación. Incluso es importante la orientación del cuerpo. Si nosotros queremos integrar a la otra persona, giramos un poco. Incluso ya lo veremos que en las reuniones, si nosotros queremos integrar a una persona o no, depende de la posición de los pies. Sí, ya lo veremos. Incluso, por ejemplo, si estás sentado, en la forma como tienes la pierna. Si la tienes cruzada o no la tienes cruzada. Si las tienes cruzadas, por lo general, es de defensa, no me interesa. Si no las tienes cruzadas, quiere decir que te puedes integrar conmigo a la hora de la conversación. ¿Vale? Después, otra cosa muy importante es la mirada. ¿Vale? Cuando nosotros estamos hablando de una conversación y la conversación nos interesa y nosotros queremos inspirarle confianza a la persona con la que estamos hablando, importante, muy importante y requete importante, mirar a los ojos. Pero obviamente hay miradas y miradas. No mirar así. ¿Vale? Porque obviamente
Por ejemplo, a un tímido, pues obviamente pues eso lo echa para atrás y no te habla ni paría. ¿Vale? Entonces hay que mirar a los ojos, pero sin enfrentarte. Yo, por ejemplo, rápidamente veo si una persona quiere ser, entre comillas, sumisa o quiere llevar un poco el control, si cuando yo la miro tiende a bajar la mirada. ¿Que no les ha pasado que cuando, por ejemplo, estaban en clase y de repente el profesor le decía, ¿algún voluntario? Entonces todo el mundo, ¿nos tendríamos a bajar toda la cabeza y intentar esconderla en algún lado? No te preocupes, Yanire, ahora le digo cuándo hay que entregarlo. No te preocupes. Ahora lo digo. Vale, pues entonces el sinónimo de bajar siempre la mirada, bajar la cabeza es un sinónimo de sumisión y no quiero enfrentarme contigo y no quiero, digamos, que te doy un poco el poder a ti. ¿Ustedes no han visto los perritos? Un perrito cuando... Yo incluso he encontrado por internet una... ¿No han visto el lenguaje perruno? Por ejemplo, cuando el perro te gira la cara, tú le estás diciendo algo y el perro te tiene que girar la cara, quiere decir, no, mira, no quiero problemas. No te mira y gira la cara, quiere decir, mira, no quiero problemas. Sí, hay un... El mío parece una persona, te lo puedo jurar. Que mi madre le dice la roca y el perro se así. Sí, sí. Nada, no quiere. La escucha por ahí ya se va corriendo, quietito, sin hacer ruido. No sé qué le hace. Miren, está aquí. Esto yo me lo bajé de internet y es bastante interesante. Bueno, si tienen perritos, incluso mejor. Miren, por ejemplo, lo que yo les decía, cuando tiendes a girar la cara, mire, este es el curioso, que me interesa lo que estás diciendo, ¿vale? Pero luego lo que yo les decía, ¿ves? Te tiendes a girar la cara y no te entiendes mirar, te desvía la mirada, pues no busco problemas. ¿Sabes? Por ejemplo, cuando te coge y te llega a tu casa y te sube, quiere decir, te quiero mucho. ¿Vale? Ustedes pueden reír, pero algunos de los gestos que hacen los perros, pues los tendemos nosotros también a hacer. No nos vamos a comparar con un perro, obviamente. Pero, por ejemplo, si tú me miras y yo me siento presionado o presionada, tiendo a bajar la mirada, tiendo a desviar la mirada, no quiero tu mirada, no quiero mantener tu imagen, no quiero que me mires, ¿vale? Entonces, un síntoma que da bastante confianza al interlocutor es mirarle a los ojos y mantener la mirada, pero sin agresividad, ¿vale? Bueno, a ver, pues ustedes escriban. Dice, escribe el posible diálogo entre un cliente que pregunta por el director y la persona que atiende la centralita telefónica de una empresa. Pues ahí es que ustedes piensen cómo se debería atender a una persona por teléfono, qué se debería decir y qué no se debería decir. Y ya luego, ya posteriormente, pues iremos hablando de esto. ¿Vale? Pues nada, como son las 10 menos 10 ya, pues nada, aunque el buzón lo había programado para hacerlo hoy, pero nada, le doy toda esta semana para hacerlo. ¿Vale? Hasta el martes que viene, ¿sí? Como ven, tampoco es tan complicada. Ok, pues nada, pero tampoco se olviden del glosario. ¿Vale? Pues entonces, a partir de ahora, pues muchas veces, pues en la comunicación oral, pues un día vendré con un tipo de esta actividad. Actividad de fluidez verbal, actividad de búsqueda de palabras y significados y cosas así. Y luego en comunicación escrita, pues será sobre todo pues hacer documentos. Haremos distintos tipos de documentos, diferentes situaciones. Yo les daré una situación y ustedes me tienen que hacer el documento. ¿Para examen y otro tema? No, con este tema vamos a estar un mes más, con el 2. El examen solo tema 1, entonces. Examen tema 1. Hoy estamos el día 4 de noviembre. Sí, pues entrará el tema 1 solamente. Vale.
Entonces, pues ustedes tienen el tema, se lo van mirando, van haciendo lo del glosario, lo van estudiando y con la comunicación oral, pues haremos así. Yo un día, por ejemplo, les colgaré el libro que yo les he dicho y les diré, pues miren, pues ustedes elijan el tema que ustedes quieren hacer sobre los gestos y me hacen una presentación. Esto puede ser otra actividad. ¿Vale? En PowerPoint del libro, de la parte que ustedes hayan hecho. ¿Vale? Y otra cosa, cuando pones la actividad 1, te pones la nota y después comentar. Sí. Yo te pregunto y tú me lo comentas. Sí, si tú quieres comentarme algo, pues me lo dices. No, me refiero, supongo que será los pares. Sí, lo que te faltaba, lo que no habías hecho, lo que dejaste de hacer. En clase dije, esto sí me faltó, esto está. Por eso, obviamente yo no lo recordaba, por eso te lo... Claro, yo sí, según tú lo vas diciendo, yo sé lo que me faltó, eso más. Vale. Pues nada, pues ya les estoy corrigiendo la actividad 2, cuando la termine de corregir, pues ya les abro el buzón para que lo puedan ver también, ¿vale? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿En casa alguna pregunta? ¡Yujú! ¿Hola? ¿Escucháis? ¿Una pregunta? ¿Aquí no tenéis ninguna pregunta entonces? Pues nada, pues ya somos libres. Venga, nos vemos la semana que viene. Que te puse falta, José. A ver, espera que lo mire.